eres Elvira, tenemos con nosotros a Elvira Navarro, este año en Isla 2015, luego participas en la Mesa Periferia y Vida a los Márgenes. Es un placer tenerte aquí. ¿Qué tal el viaje de Dublín? Pues muy bien, es un viaje placentero porque el viaje de avión no es muy largo, entonces eh, se agradece. Quería empezar hoy con ¿de dónde surge tu interés por la periferia, por lo invisible? No sé si hay un evento o es algo que has tenido en la, no sé, the back of your mind, como dicen en inglés, en la cabeza durante unos años, y cómo ha salido a la luz esto. Pues no era un interés que yo hubiese hecho consciente, pero estaba, digamos que era evidente, a pesar de que yo no me lo había formulado hasta que no me lo han formulado otros. Por ejemplo, en mi primer libro, donde ya hay una protagonista que de manera recurrente camina hacia los límites de la ciudad que sale en el primer libro, que es Valencia. Eh, pero yo no había hecho en mí, digamos, eh, consciente el significado de eso. Sí que sabía, o sí que yo misma tendía a caminar mucho por la ciudad y a asomarme a las periferias, incluso a tener un recuerdo muy nítido de lo que era el espacio urbano que a mí me estaba permitido recorrer cuando era niña o adolescente, y el que no me estaba permitido, que normalmente, no siempre, pero normalmente coincidía con las periferias, que era como una especie como de asomarse a lo desconocido, ¿no? Pero no sabía que eso iba a jugar un papel tan decisivo luego en mi escritura. Uh-huh. Hay un libro de Haruki Murakami, de qué hablo cuando hablo de correr. Uh-huh. ¿De qué hablas tú cuando relatas tu deambular por la periferia madrileña? En Madrid es periferia. Pues de todo, en realidad. Porque creo que en la trabajadora, cuando la protagonista se pone a caminar por barrios que en realidad ya no son tan periféricos, pero que sin embargo no pertenecen al cogollo identitario de lo que es Madrid, ¿no? Uh-huh. Pero ya no es periferia en realidad. O sea que digamos que el concepto centro y periferia son conceptos siempre muy móviles. En el caso de la trabajadora, la ciudad funciona como una metáfora de situación de lo que está viviendo la protagonista. La protagonista está en un momento como de desmorone personal, y la ciudad se le aparece como algo monstruoso, cambiante, amenazante, etcétera. Con el camión este de los chicos que van en el camión, sí, y la persiguen y se imagina que... quería preguntarte sobre La ciudad feliz, que por cierto me ha encantado. Es, no sé, el personaje de Chihuey me parece quizá el más entrañable. Sí. Hay elementos muy exóticos en la historia, al menos para mí, porque no conozco China y haces una introducción, y otros que no son tan extraños para alguien como yo, que hasta hace muy poquito no... El aprender una segunda lengua, digamos, que te descoloca y no eres tú mismo hasta que pasan 5 años o más a veces, ¿no? Y esto es algo que incluyes en el libro. ¿Qué ha inspirado el personaje de Chihuey? Porque me parece, pues, no sé. Pues aclaro que yo no quería escribir, o no era mi pretensión ser fiel a lo que puede ser una experiencia de inmigrantes chinos, porque no soy china ni soy inmigrante. Así que digamos que es como una especie como de artefacto que simula lo que podría ser una experiencia, y que esa simulación sí que tiene una como semilla o en lo real, o en mi experiencia de lo real, que por un lado, cuando yo era niña y vivía en Valencia, en la esquina de mi calle había un restaurante chino. Entonces pues los niños de la calle jugábamos con el niño del restaurante chino, o sea, estaba dentro de la pandilla de amigos, y era como una especie de, o sea, para él nosotros era un niño más, y al mismo tiempo su procedencia era un sitio absolutamente misterioso, porque era el restaurante chino
los años 80 todavía la gente no estábamos familiarizados, por lo menos la gente que se relacionaba con mis padres, con los restaurantes chinos, con lo cual ir al restaurante chino era una cosa absolutamente rarísima, exótica, era como traspasar, era una especie de barrera cultural, entrabas en el restaurante chino, los olores te extrañaban mucho, nosotros jugábamos a espiar a los chinos, entonces íbamos con nuestro amigo chino a espiar a su familia en realidad. Y claro, ellos jugaban con nosotros, salían de la cocina con dos cuchillos así, haciendo como que nos iban a cortar la cabeza, y nos lo pasábamos muy, muy bien. Eso por un lado, y luego ya más adelante en Madrid, cuando digamos que la presencia china ya está como más integrada en la cotidianidad de cualquier persona que vive en una ciudad grande española, por aquel entonces yo me hice amiga de un chino, en realidad no era chino, era taiwanés, que había venido a España a estudiar. Su abuelo, que trabajó, o sea, bueno, que había sido del Ejército Rojo, se había venido a España de jubilado, una cosa rarísima, y como no concebía no hacer nada, había puesto como una especie como de negocio de pollos asados, donde a su vez había... Que me lleva a la siguiente pregunta, porque era como... pensaba que era una crueldad tuya como autora el meterlos en este sitio que es de identidad cultural tan confusa, de asador de pollos, café además en la barra, y quieren ser un restaurante chino, pero no llegan a esto. Pero lo puse ahí porque es la experiencia que yo tengo muchas veces digamos, los primeros restaurantes chinos cuando aterrizan en España sí que van con toda la parafernalia de la estética china, ¿no? O sea, desde fuera ya como esos tejados chinos, pero ahora mismo, por ejemplo, en Madrid hay muchos restaurantes de toda la vida, un mesón de toda la vida o tal, que lo cogen unos chinos o lo reconvierten en un restaurante chino, o incluso es un restaurante regentado por chinos, pero que te ofrecen tapas españolas, que han aprendido a hacer croquetas, tortilla de patata. Porque hasta ahí llega la aculturación y todo, ¿no? Sí, no, claro, o sea, esta cosa que tienen los chinos de saber copiar muy bien también llega... Entonces hay una especie de absoluta extrañeza, ¿no? Para alguien que nosotros estamos acostumbrados a que nuestra identidad, por lo menos hasta hace relativamente poco, que como que siguen determinadas pautas. Sin embargo, los chinos van y copian exactamente lo que ven. O sea, hay una especie como de disolución absoluta de barreras que a mí me interesaba mucho explotar ahí desde un punto de vista más bien negativo, pero porque la historia de cuento es un conflicto, pero no porque sea negativo en sí mismo. Clara y Sara, Clara en la Ciudad en Invierno y Sara en la Ciudad Feliz, son niñas que juegan un poco a ser adultas, que además van a las zonas prohibidas por sus padres. Quizás has contestado un poco a la pregunta, pero ¿a quién dan voz estas niñas? Has dicho un poco que es la parte de deambular y demás es algo que lo haces personalmente. Sí, bueno, yo no diría que la literatura... Estoy un poco en contra del concepto de que la literatura da voz, porque no... Cuando dice, das voz a los que no tienen voz. No, porque yo no decido por los que no tienen voz, ni siquiera sé si tienen voz o no. O sea, me parece que es como un cliché muy falso y dañino, ¿no? Pero incluso aplicado a mí misma tampoco sería dar voz a alguien que yo fui, porque la memoria es una ficción también. Entonces, realmente tampoco sé muy bien quién yo fui. Lo que es una creación a partir de elementos que, no sé, de elementos que yo presupongo que perduran, pero que a lo mejor no tienen nada que ver con la que fui, no sé, igual estoy enredando mucho la cuestión. No. Y que, bueno, que sea como sea, sí que es algo que me sigue interesando, que es mirar hacia lo que normalmente nos resulta desconocido para mí. O sea, que no... Porque lo que conozco... está como muy codificado ya, o sea, si estoy paseando por la Gran Vía de Madrid, tengo miles de, o sea, no sé, de relatos sobre la Gran Vía de Madrid, en cambio si me voy a un barrio donde nunca he estado, me obliga a ponerme en un sitio
nuevo, no sé, incluso a fantasear con lo que estoy viendo porque no lo conozco, o sea, no crear está... una ficción. Entonces, en realidad, aunque sea desde el punto de vista... O sea, creo que para empezar desde el punto de vista de alguien que crea es mucho más estimulante, por lo menos para el tipo de creadora que yo soy. O sea, no ir con materiales que ya han sido muy usados, ¿no? Sino como... Tiene un poco que ver con eso, sí. Pues gracias por estar con nosotros. Ahora nos vemos en la mesa Vale. y seguiremos charlando. Muchas gracias. Hasta ahora.